Entonces le decía, así es el dabar que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía. La palabra... ¿Mande? La luz del Señor apaga la luz. La luz del Señor está muy potente ahora, está interfiriendo la otra luz, la artificial. Ok, entonces les decía que cuando tienes el logos, tienes la palabra, la letra nada más, y la letra, dice la Biblia que la letra mata, el espíritu es el que da vida, y ayer decíamos que las palabras, o la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces cuando tú nada más tienes el logos, tú dices, bueno, pues sí dice que si le dice al monte que se quite, pues no tiene mayor significado. Para mí es algo imposible, increíble, es algo que no puede pasar, porque tienes nada más el logos. Cuando entras un poquito más en la palabra, un poquito más en la comunión con Dios, entra la rema, y la rema es diferente. En la rema tú dices, ok, la palabra dice que si yo le digo al monte que se quite, y si lo hago con suficiente fe, yo sé que esta montaña se va a mover. Ese es el rema. Pero cuando tienes el dabar de Dios, que es el Espíritu de Dios soplando a través de tus labios, tú dices, monte, hazte un lado que ahí te voy. Y el monte se mueve. O sea, no es a ver si, no es a ver qué pasa, se mueve. La palabra hace lo que debe de hacer, no regresa vacía. Fíjate cómo dice en esta versión, dice, así también el dabar que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, dice en esta versión. Entonces, siempre va a cumplirse la orden. Cuando el centurión ve a Jesús, ¿sí?, y le dice, oye, mi criado está muy enfermo, Jesús dice, voy y le sano, no hay problema, yo iré. Y dijo, no hace falta. Yo soy hombre bajo autoridad. Le digo a ve y va. Le digo a ve y viene. O sea, solo di la palabra. Solo di la palabra y tu vida va a cambiar. Amén. No se captó, ¿verdad? Sí. Solo di la palabra y tu vida va a cambiar. Porque la palabra es una orden que tiene que ser obedecida. Amén. La palabra es una orden que va a ser obedecida. Ok, Juan 1:1, traigo una versión hebraica, dice, desde el principio era Dabar de Elohim o de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. La palabra, el Dabar, es la expresión misma de Dios. Por eso decimos que Jesús es Dios, y Jesús es la palabra, y la palabra es Dios. La palabra es la misma expresión de Dios, la misma sustancia de Dios, que era lo que estábamos hablando ayer acerca de lo que es engendrar, el mismo ADN, ¿sí? La misma naturaleza de Dios es la palabra, es la misma naturaleza. Amén. Ok, me gusta irme a los diccionarios, me fui al diccionario de hebreo y me llamó la atención porque generalmente buscas alguna palabra y vienen 2 o 3 acepciones, pero en esta me llamó la atención. La palabra dabar viene del griego 1696, dice palabra por implicación, materia, como de lo que se habla, cosa, adverbio, causa. Interesante, ¿no? La palabra causa, la palabra provoca, ¿sí? Acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, causa, celebración, conmemoración, consejo, cosa, crónica, cuenta, cumplimiento, porque la palabra es cumplimiento. Ayer hablábamos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra se cumple.
Dar, fíjate, también significa dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto, hablar, hecho, historia, información, quitar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera, mensaje, negocio, noticia, orden y palabra. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Interesante. ¿Sí? Orden, palabra, parecer, parte, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, razón. Qué interesante, razón, recado, responder, respuesta, sentencia, tarea o teatro. O trato, perdón. Todo eso trae el diccionario como la acepción de Dabar. Y ahorita nos vamos a meter más profundo en esto. Porque a veces los diccionarios, aunque sí te ayudan un poquito, no te dan a veces la sustancia y no te dan la profundidad que se requiere. Eso es solamente el Espíritu de Dios. Ok, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Los verbos son palabras que denotan acción. Entonces, el verbo es acción. Y no estoy cantando la Arjona, ¿verdad? El verbo es acción. El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Sintácticamente representa una predicación. Wow, interesante. Al pensar en el verbo de Dios no podemos excluir la sentencia de este verbo, que es la inspiración emanada de su autor. Amén. Dios mismo. Hablando. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso les decía ayer, es la vida misma de Dios. Donde hay vida, no hay muerte. O sea, la muerte no puede prevalecer donde hay vida. Amén. Por eso, este bicho nuevo que salió es muerto, pero el espíritu de vida está en mí. Amén. Por eso si llegara a tocarme, el que se muere es él. Así es. Porque la vida está en mí, la vida sigue su curso. O sea, si entendemos esto, nos dejaremos tonterías, déjalo de ser. Tonterías y miedos y temores que solo vienen de escuchar la palabra incorrecta. Eso. Los pensamientos. La fe viene por escuchar a Dios. Ahora, lo contrario de escuchar a Dios sería escuchar al mundo. Y si el escuchar a Dios trae fe, el escuchar al mundo trae duda, que es la antife, y trae muerte. ¿Qué dice la Biblia de la duda? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, cuando dudas, ¿qué vas a recibir? Nada. Muerte. ¿Cuántos quieren eso? Entonces deja de estar escuchando a los profetas de Baal en este tiempo. Así es. Cierra tus oídos a los noticieros, a las redes sociales, en la parte que va en contra de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que nuestros pensamientos tienen que ser cernidos por la palabra de Dios, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, afuera hay un montón de argumentos que se levantan en contra de Dios y te dicen por qué te vas a morir.
Pero Dios te dice por qué vives y por qué tus finanzas están vivas. ¿Por qué tus hijos son guardados? ¿Por qué la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en nuestros corazones? Y la gente la puede entender. Por eso yo les decía en el congreso de Iván que los cristianos no somos prudentes. Porque si sigues la prudencia vas a acabar muerto. Nosotros seguimos otra voz diferente, o debemos de seguir una voz diferente, que es la voz de Dios. Esa es la voz que nos debe de guiar, porque lo que dice se hará. Ok. La palabra emanada del pensamiento, la cual forma la palabra emanada del pensamiento, la cual le da forma material a las cosas aún escondidas o secretas en el pensamiento, cuando éstas se pronuncian audiblemente, no antes se puede saber lo que alguien piensa o quiere, y en el caso de Dios, crea o forma, porque la palabra crea y forma, y Dios sigue creando y formando, pero ahora lo hace a través de nosotros. Dios ya no va a hacer nada ni por nosotros ni sin nosotros. Dios va a hacer todo a través de nosotros. Entonces nosotros somos el baluarte de la verdad. Nosotros somos los que debemos levantarnos como esos atalayas, anunciando y tocando trompeta, que es profetizando y hablando lo que Dios dice. Amén, amén. Para poder ver lo que Dios ha prometido. La promesa de Dios es una realidad y es una provisión ya hecha, porque Dios no es hombre para que mienta, ni buen hombre para que se arrepienta. Ayer comentamos esta cita, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa mediante el conocimiento? O sea, ya todo es mío, pero necesito el conocimiento de Dios, que no es otra cosa que meterme en comunión con Él para poder tomar todo lo que ya me dio y que ahorita mis ojos no ven. No ven porque no me he metido lo suficiente con Él. El día que me meta lo suficiente con Él, voy a ver lo que debo de ver. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre, porque son las cosas que Dios tiene preparadas para Miguelito. Amén. ¿Sí? Verso 4, que era lo que hablamos ayer, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que les decía ayer, nosotros fuimos engendrados por Dios y ahora tenemos esa naturaleza divina en nosotros, esta naturaleza creadora que tiene que ser puesta en práctica. Amén. Tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo, pero la hacemos a un lado y trabajamos con nuestros propios preceptos y nos damos una y otra vez con la misma piedra y no somos o no hemos sido capaces de darle la vuelta a la tortilla, que no es otra cosa que creerle a Dios, como el centurión romano. No cuestionó nada, tú nada más dilo y ya está hecho. Yo te digo a ti, tú nada más dilo y ya está hecho. Pero necesitas usar la frecuencia de la fe, y esa tiene que ver estando en comunión con Él, porque
no es nuestra fe, es la fe de Él la que usamos. No es tu fe, es la fe de Él. Dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? ¿Qué es el autor? Que Él la inventó. Consumador, que es que Él la lleva a cabo. O sea, en pocas palabras, déjalo trabajar, no le estorbes. Déjalo trabajar simplemente. Y es lo que quieres tú. Déjame. Flojito y cooperando. Cuando hemos visto las maravillas de Dios, es cuando lo dejamos actuar. Cuando queremos ayudarle, pregúntale a Abraham y a Sara qué pasó. Sí, tenemos una bronca hasta la fecha por eso. Ok, ayer decía Edgar que Alfonso estuvo escudriñando nuestras notas, ¿verdad? Bueno, Josué 10:12, ya se mencionó ayer, ya la traía, me la quise quitar. Le puse Josué y el Dabar de Dios. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Fíjate cómo dice. Dice que Josué se hincó, se postró y le rogó a Dios. ¿No dice eso? ¿No le pidió a Dios? No, declaró. De la orden. Fíjate que la versión, nueva versión internacional, dice, y nunca antes, y puedes buscarlo, dice, nunca antes Dios había obedecido la voz de un hombre como en ese día. Dice en la versión, nueva versión internacional, es la única. Y me llama la atención porque dice así, que Dios obedeció la voz de un hombre. Así lo dice, y búscalo. Y si estoy mal, dime. Es más, dime ahorita para que quede en ridículo delante de todos. Entonces, Josué ordenó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aján. Él dio la orden, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo supo vengar a sus enemigos. ¿No están todas estas cosas escritas en el libro de Jasén? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día cuando el Señor, aquí se escuchó la voz, pero en la otra versión dice, obedeció la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. ¿Sí? ¿Alguien la buscó en la versión internacional? Dice, nunca antes ni después estaba bien un día como aquel, fue el día en el que el Señor, ¿qué? Obedeció la orden de un ser humano. Interesante, ¿no? Ay, ¿usan una energía? Bueno, a ver si no me cuelgan los brothers que vean esto. ¿Mandé? Mis cuates, mis cuadernos. La palabra de Dios existe desde siempre, pues es parte de Él mismo. ¿Por quién? O sea, ¿quién? La palabra, el verbo, el Dabar, el Cristo, todo ha sido hecho. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que el Dabar no es un qué, el Dabar es un quién. ¿Es quién? Es Cristo. El Dabar es Cristo mismo. Es Dios mismo. Por eso no es un qué. Por eso les decía que a veces las traducciones no te dan la esencia de lo que es, porque nada más te dan palabras de lo que puede significar, pero no te están dando el significado completo que solo el Espíritu de Dios te da, el cual está en ti. ¿No dijo Juan? No tienes necesidad que nadie te enseñe. La misma unción te enseñará todas las cosas. Así es. Dice, una vez estábamos en una reunión
interreligiosa y me decía un rabino, dice, bueno, dice, mi religión es la más vieja del mundo, entonces por consiguiente debe ser la que tiene la razón. Y bueno, para nosotros es por revelación, y la revelación no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el contacto de aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Sí? Kenyon decía, yo venzo al mundo con Jesús en mi boca. Así es. Sí. Yo venzo al mundo con Jesús en mi boca. Entonces, cada vez que estás hablando la palabra, es Jesús mismo tocando tus labios. Dice la Biblia, he puesto un carbón encendido en tu boca. Amén. Dios tocando tu boca para que esa palabra salga y haga lo que tiene que hacer. La palabra o dabar de Dios es la manifestación de la sabiduría divina. Es la verdad que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Lo acabamos de decir. Es el dabar de Dios habitándote a ti y habitándome a mí. Está dentro y quiere salir y hacer maravillas a través de tu boca, pero no lo dejamos, lo callamos. Qué triste, estamos callando a Dios mismo. Casi decimos, tú cállate porque tú no sabes. A lo mejor no lo decimos con palabras, pero con nuestros actos lo estamos diciendo. Lo estamos actuando, ¿verdad? Primera Corintios 1:24. Dice, pero para los que Dios ha llamado, o sea, no es para todos, es para aquel que tiene el llamamiento de Dios. Pues para los que Dios ha llamado, sean judíos o sean griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Jesús, poder y sabiduría de Dios para los llamados. ¿Cuántos aquí han sido llamados? ¿No todos alzaron la mano? No sé. ¿Sí? Es la sabiduría misma de Dios, el dabar, el Cristo. Proverbios 8:22 dice, el Señor me poseía desde el principio. Está hablando la sabiduría, Sí. está hablando el Cristo, está el dabar hablando ahí. Ya de antiguo, antes de sus obras, de hecho sus obras fueron hechas por Él. Sí. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sin Él. O sea, Él intervino en todo. Por eso es que tenía que estar antes de todo, porque era necesario Él para hacer todo. No sé si me captan o digo como otra vez. Dice, eternamente tuve la primacía. Cristo tiene la primacía, el primer lugar en todo. Y lo dice varias veces en la Biblia. Desde el principio, antes de la tierra, fue engendrada antes de los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, engendrado por Dios mismo, con la misma sustancia y el mismo ser de Dios. Juan 1:3, lo leímos ayer, todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. Él tuvo injerencia en todo, y no nada más tuvo injerencia en todo, sino dice la Biblia que este Jesús, este Dabar, es la ley que sostiene el universo entero. Por Él subsiste. O sea, no solo lo creó, sino que lo mantiene con vida. Por eso dice la Biblia que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos
vive, mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, no morirá eternamente. Hemos sido engendrados para tener vida eterna, para siempre, no se acaba. Por eso Jesús dice, no teman a los que matan mi cuerpo. Más de ahí lo pueden hacer. Tú seguirás existiendo por los siglos de los siglos, eternamente en la presencia de Dios. Génesis 1:1. Voy a leer una versión hebreica porque me llamó mucho la atención dos palabritas que mete ahí. Génesis 1:1. Dice Bereshit, que significa en el principio. Elohim, Dios. Estas palabras no las traen nuestras Biblias. Dice, en el principio, Dios, y lo dice Aleph Tav. ¿Qué significa Aleph y qué significa Tav? Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última letra del alfabeto hebreo. O sea, en el principio, Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, creó los cielos y la tierra. Es lo que estamos leyendo entre líneas. En el principio, Dios, el Dabar, Cristo, creó los cielos y la tierra, el alfa y el omega, aquí, nada más que no decía alfa y omega, dice Aleph Tav, que es lo mismo, la primera y la última letra del alfabeto. ¿Y sabes algo bien interesante, ya que me metí en este rollo? Hay dos alfabetos hebreos, el moderno y el antiguo. El antiguo era con simbolitos. ¿Y sabes que el símbolo para Aleph es un toro? Y el símbolo para Tav es una cruz. Y si lo juntas tienes el sacrificio del cordero en la cruz. Interesante. En el primer versículo de la Biblia está hablando de Jesús. De esta manera se manifestó el poder de la palabra, el Dabar, para crear todo. Génesis 1:3 dijo Dios, haya la luz, y hubo luz. El pensamiento de Dios se expresó audiblemente y se materializó. Estábamos hablando. El pensamiento de Dios, hasta que no lo hablas. Por eso dice Jesús, cuando habla de la oración, dice, Dios ya sabe de lo que tienes necesidad. Pues entonces, ¿para qué hablarlo? Pues para que lo tengas. Pues sí. Porque hasta que no lo sueltes con tus labios, no lo tendrás. Porque tú eres el que lo vas a crear. O sea, Dios a través de tu boca, a través de ti. ¿Ven? Génesis 1:6 y dijo Dios, haya un firmamento por medio de las aguas que separa las unas de las otras. Dijo Dios, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese cerrarlo seco. Y así fue. Era lo que yo les decía el día de ayer. Tiene que haber resultados. Si no estás teniendo resultados en tu vida, aparte de que estás perdiendo el tiempo, y aparte de que vas a terminar frustrado, y muchos terminan hasta enojados con Dios, ¿sí? Por no ver resultados, y no ven resultados porque no se meten con Dios y no entienden que son ellos los que tienen que crear su futuro. Cada uno de nosotros está creando su propia vida a su propia medida y a su propia forma. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tú estás soltando, hablando. Entonces, no depende de Dios, ni te enojes con Dios. El tonto es uno. Pues sí, porque lo tenemos y no lo usamos.
Está como aquel, conocimos a una familia, era una señora de extracto muy humilde, esas como que vendían papitas, casi indígena, y la señora pues como pudo les dio escuela a sus hijos. Uno fue abogado, otro fue doctor, el otro no sé si fue arquitecto, y cuando ya estaban trabajando los tres se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a comprar una casa a mi mamá, y le compraron una casa a la mamá, muy bonita, la cocina preciosa con todos los utensilios, y total un día llega uno de los hijos y encuentra a la mamá con el molcajete haciendo la salsa. Dice, mamá, ¿qué está haciendo? Pues una salsa. ¿Por qué no usas la licuadora? Ay, no se me vaya a descomponer. Así estamos, tenemos el poder del universo en nosotros y no lo usamos, no se vaya a gastar. O sea, qué tontería. No lo usamos. Mejor los usan los hijos del diablo, porque sí lo están usando, y lo están usando en ese sentido, que los hijos de Dios, que nosotros. ¿Mande? Y los hijos de Dios juzgamos a quienes lo usan, a quienes lo hacen. Juan 1:4 dice, en ella, la palabra, el dabar, era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La versión hebraica dice, en el dabar estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la palabra es la vida y es la luz de Dios para orientar a los hombres. Dice la Biblia también en Génesis, dice, dijo, haya luz y fuera luz, pero ¿de qué luz está hablando? Porque el sol se hizo unos versículos después, o siglos, o no sé cuántos después. Entonces no está hablando de la luz del sol, está hablando de la sabiduría de Dios. Ok, tus bolsillos están vacíos porque estás en tinieblas en materia de administración. Cuando si yo te pido que arregles un cuarto a oscuras, que está todo tirado, difícilmente vas a dar pie con bola. Necesitas la luz para ver dónde acomodar cada cosa. Entonces, cuando habla de la luz, está hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros tenemos que usar esa luz, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, me indica y me dice por dónde ir. Y el que camine por ese camino, por tonto que sea, no se extraviará de él, por torpe que sea. Entonces, si no nos seguimos, somos peor que torpes. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, cuando hayas hecho lo que debiste de haber hecho, di, siervo inútil soy? Yo no veo que hagan ni siquiera lo que les toca hacer, o sea que ni a inútiles llegamos. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, o sea, ya estaba ahí la palabra, el dabar, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no la conoció. La versión hebrea que dice, estaba ya en el mundo y por el dabar fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. De hecho, es nuestro deber darle a conocer al mundo. Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, y qué vergüenza que las piedras estén hablando cuando nosotros somos los que debimos de haber hablado. Mateo 4:4, mas él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento, eso es lo que tiene que entrar a nuestra vida y lo que va a alimentar nuestra vida espiritual, nuestra vida en el alma y nuestra vida física. Porque la palabra de Dios toca integralmente todo nuestro ser, no nada más en el espíritu. ¿Sí?
nos ayuda en el alma también y en lo físico también. ¿Cuántos no llegaron enfermos y se fueron sanados por las llaves de Jesús? Entonces también física. Entonces la palabra de Dios, el dabar de Dios obra integralmente. Cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Él entró. Mira, en el pasado Dios dio una ley y esa ley trabajaba de afuera hacia adentro. Ahora en el nuevo pacto, la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones, ya cumplida, ya terminada, y está haciendo la obra de adentro hacia afuera, y al final va a acabar en perfección. ¿No más los captaron? Al final va a acabar en perfección, porque vamos a llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles ante la llegada de nuestro Dios. Antes de la llegada, pues, algo va a haber antes. Tenemos que ser transformados, un entendimiento nuevo, fresco de la palabra, que la gente tiene que ver, como con Moisés, la luz de Dios en nuestras vidas en sí. Déjame poner unos lentes para poder verte, unos lentes de sol. Tienes que brillar para los de afuera. Si la gloria del antiguo pacto, dice, fue con gloria, de piedra fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? ¿Qué significa cuánto más? O sea, olvídate. El dabar es el que nos da vida. La palabra es el testimonio y el alimento del alma, pues ella es el espíritu del Dios eterno. Por eso dice la Biblia que la casa debe ser edificada sobre la roca, sobre el Cristo, sobre la palabra. Tiene que ser edificada tu vida. Cuando habla de la casa, está hablando de esta casa, y esta casa tiene que ser edificada sobre la palabra de Dios. Y van a venir vientos y van a venir tempestades, pero te hacen lo que el Víctor Juárez, nada, porque estás edificado sobre lo eterno, lo vivo y lo poderoso, como aquel, dicen los apóstoles, ¿quién es aquel que hasta los vientos le obedecen? Y es aquel a quien el viento les obedece, quiere hablar y hacer las cosas a través de mí. Ahí se las dejo de tareas. Andan muy callados, vamos. Ok. La casa es edificada sobre el dabar, sobre el verbo, sobre la roca eterna, el Espíritu de Jesús, la palabra, el verbo encarnado. El dabar es lo que en el principio existe, la expresión del mismo Espíritu Divino, aquella expresión con la que se creó fíjate lo que dice, aquella expresión con la que se creó el universo. La expresión del pensamiento a través de sonidos. A la que tenemos acceso por medio de Jesús. Cuando lo recibimos, ya nos dio el acceso total. Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí, también las obras que yo hago, y otras todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre. En esta versión. El que cree en Dios, las mismas obras, y dice, y aún más grandes hará. La gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que el de la casa primera. Tenemos que resplandecer en este tiempo de tinieblas. Somos luz para el mundo, y la luz no se pone debajo de la cama, se pone donde todos la vean, para que vean la obra de Dios a través de ti
y de mí, haciendo cosas aún mayores y más grandes que las que hizo Jesús. Porque está escrito. Sí. Nada más porque está escrito y se tiene que cumplir, porque toda palabra se tiene que cumplir y las obras mayores se tienen que hacer a través de mi vida. Gracias.